aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración
de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. También para anunciarles que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 10 de noviembre, así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. En el segmento anterior, estamos comentando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde el Señor Jesús dice: yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. Hermanos, el maná era el pan de cada día del pueblo de Dios durante su peregrinación por el desierto. El Señor Jesús está ofreciendo algo más grande y su invitación es más concreta. Fíjese lo que nos dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Y lo dice Apocalipsis capítulo 3. Fíjese que está hablando de comeré. Usa la palabra comeré. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? A la Eucaristía. Así que el Señor Jesús tiene en mente una comida de verdad. Quiere compartir el maná escondido con nosotros. Y Él es el maná escondido. Vayamos a Juan capítulo 6, versículos 48 al 51, donde vemos que el Señor Jesús dice que Él es el pan de la vida. Hasta ese momento ha inducido a la gente a procurar el pan que no perece, que es el mismo. El maná, como todo don, es signo de aquel pan que Dios quiere darnos a todos nosotros los creyentes. Para la gente es absolutamente indispensable e inadmisible que Él pueda ser el pan bajado del cielo, que da vida eterna, como tampoco pueden reconocer su origen divino, puesto que es un hombre como todos. Hermanos, el Señor Jesús nos hace saber entonces que la vida nos viene precisamente por su humanidad, por su carne ofrecida para la vida del mundo. Hermanos, el Señor Jesús es, en efecto, la palabra que se ha hecho carne. Creer en el Señor Jesús, pan y vino, es comer y masticar su carne. La función del cordón umbilical es sustituida primero por el succionar y luego por el masticar. Pero en un nivel más profundo, es un acto de comunión entre quien da la vida y quien la recibe. Hermanos, comer la carne y beber la sangre, o sea, masticarlo y beberlo, es un lenguaje muy crudo y rudo, pero su significado es todavía más sorprendente. Comer al Hijo del Hombre significa asimilar al Hijo de Dios, hasta llegar a vivir de Él, porque comer es
asumir, ingerir y asimilar el alimento, creer en Jesús, adherirse a Él y amarlo, se expresa aquí con el término comer. Hermanos, el hombre se convierte en lo que come, o mejor, en lo que ama. En el Antiguo Testamento se habla de comer el banquete de la sabiduría. Vayamos a las Escrituras. Vengan a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Lo anuncia Proverbios capítulo 9. Y en otro lado se lee: oh, todos los sedientos, vengan por agua, y los que no tienen plata, vengan, compren y coman sin plata y sin pagar vino y luche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan? Y su jornal en lo que no sacia. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 55. Más concretamente, de comer el rollo de la palabra. Leamos. Y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que te voy a dar. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 3. Por eso, hermano que me escuchas, las palabras del Señor Jesús son comprensibles a la luz de esa tradición bíblica. El maná es el alimento del Éxodo. Sus padres comieron de él, pero no llegaron a la tierra prometida. Fallecieron en el camino, según lo anuncia Josué capítulo 5. El Señor Jesús habla de sus padres en oposición a mi Padre. Del maná en oposición al pan que baja del cielo. Y de morir en oposición a la vida eterna. Hermanos, el maná era considerado como una de las más grandes providencias que Dios tuvo con su pueblo en el desierto del Sinaí. El salmista dice: les hizo llover maná para comer. Les hizo llegar un trigo celeste. Lo anuncia en el Salmo 78. Pues bien, hermano que me escuchas, el Señor Jesús coloca en un rango muy superior el nuevo pan de la vida, que es Él mismo. Los padres comieron el maná, que es llamado pan del cielo, y murieron. Fue un alimento que sostuvo la vida natural de los israelitas durante los días del desierto. Pero al fin murieron. En cambio, este otro pan que desciende del cielo produce vida espiritual, produce vida eterna. De manera que quien comiere de él no morirá. Hermanos, el pan del cielo da la vida. Una vida que la muerte natural no podrá destruir y que será el principio de la resurrección. Y el Señor Jesús nos dice: y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Hermanos,
Esta es la cumbre del desarrollo doctrinal del apóstol San Juan. La última frase nos introduce directamente en el misterio eucarístico. Primero, el Señor dice, yo soy el pan que vive. Hay aquí un matiz nuevo. Ese pan no solo produce como un efecto la vida, sino que, por naturaleza, es pan viviente, vivo y vital, capaz de transmitir la vida. La vida que hay en él es la misma del Padre Celestial, que también es un Padre viviente. Segundo, Él nos dice que bajó del cielo. Anteriormente se dice que baja, pero aquí se dice que ha bajado para indicar el momento exacto de la historia en que se ha ofrecido la hora de la cruz, que se anticipa y anuncia en este hacerse carne. O sea, hermano que me escuchas, que aquí hay una referencia a la venida del Señor Jesús en la encarnación. Tercero, dice la Escritura, si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Hermanos, quien come de él tiene vida eterna, que implica tanto el vivir una vida de hijo, como la promesa de ser resucitado en el último día. Lo que no equivale a la ilusión de ser eximido del forzoso trauma de la muerte física. Pero si la certeza de que a ella le seguirá la resurrección y, según la Escritura, vivirá eternamente. Aquí hay una alusión al Génesis capítulo 3, que habla de la caída de Adán y Eva, para que no tuvieran acceso al árbol de la vida y vivieran eternamente. Dios puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Pero ahora, Cristo nos da acceso de nuevo al árbol de la vida en la Jerusalén mesiánica, relatada en Apocalipsis capítulo 22, del que no seremos arrojados jamás. Hermanos, este comer al Señor Jesús, pan viviente que da la vida, bien podría entenderse en el sentido de creer en Él y recibir su doctrina reveladora. Pero la frase siguiente descubre su verdadero sentido. Cuarto, cuando dice, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Hermanos, hasta aquí el Señor Jesús se había presentado como el auténtico pan del cielo que da la vida, pan de Dios que es don del Padre. Ahora se da un paso más a la revelación. Nótense las partículas que introducen el nuevo tema. Cuando dice, pero, y el pan que yo daré, se pasa del pan, que evoca el don del maná, a la carne, que alude al sacrificio del cordero. Doble alusión al Éxodo y a la Pascua.
El pan que el Señor Jesús va a dar cuando llegue su hora es su carne, su cuerpo entregado por nosotros. Es un preludio de la pasión y de su fruto. La carne del Señor Jesús, su humanidad ofrecida en la cruz como don total de amor, es la epifanía de aquel Dios a quien nadie jamás ha visto. En Él, la palabra se ha hecho carne, para que la carne misma llegue a ser palabra, narración de Dios, presencia de su Espíritu Santo, que anima al mundo. Hermanos, se trata de la promesa de un pan que el mismo Señor Jesús dará en un futuro. Es un don del porvenir y será su propia carne por la vida del mundo. La alusión a la Eucaristía es evidente. Esta frase recuerda la fórmula de Lucas capítulo 22 que dice: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y se puede decir que aquí el apóstol Juan consigna las palabras que el Señor Jesús pronunció en la última cena para instituir la Eucaristía. La expresión anuncia también la muerte del Señor Jesús, tema tradicional asociado con la Eucaristía. El alimento de vida eterna será la carne del Señor Jesús, inmolada en sacrificio en favor del mundo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Y mediante la manducación de esa carne eucarística, podrá el creyente participar de la muerte voluntaria del Señor Jesús, porque Él nos dijo: porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Y lo dice en Juan capítulo 10. Hermanos, Cristo revela el misterio de la Eucaristía. Sus palabras son un realismo tan fuerte que excluyen cualquier interpretación en sentido figurado o en sentido simbólico. Los oyentes entienden el significado propio y directo de las palabras del Señor Jesús, pero no creen que pueda ser verdad. De haberlo entendido en sentido figurado o simbólico, no les hubiera causado tan gran extrañeza, ni se hubiera producido la discusión. Y posteriormente, el abandono de muchos, mediante la conversión del pan y del vino, en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Hermanos, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre
La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio la transubstanciación. En el Apocalipsis capítulo 4 vemos también que se trata de algo más que de una cena íntima para dos. El Señor Jesús estaba a la puerta y llamó. Y ahora la puerta está abierta. El apóstol San Juan entra en el Espíritu y ve sacerdotes, ve mártires, ve ángeles reunidos alrededor del trono del cielo. Con el apóstol Juan descubrimos que el banquete del cielo es una comida de familia. Ahora, hermano que me escuchas, con ojos de fe y en el Espíritu, empecemos a ver que el Apocalipsis nos invita a un banquete celestial, a un abrazo de amor, a Sion, a juicio, a una batalla. Nos invita a la Santa Misa. El género humano, dijo cierto poeta, no puede soportar mucha realidad. No necesitamos mirar lejos para probar este acerto. La gente huye hoy, uno por uno, de la vida real, retirándose cada quien a su distracción particular. Las vías de escape van desde las drogas y el alcohol hasta la novela rosa y los juegos de realidad virtual. ¿Qué pasa con la realidad para que el género humano la encuentre tan insoportable? ¿Qué pasa? Lo que pasa es la enormidad del mal, su presunta omnipotencia y poderío, y nuestra aparente incapacidad para escapar de él. Nuestra incapacidad, incluso, para no cometerlo. Parece que el infierno está por todas partes, en una burda imitación de la omnipotencia divina, amenazando con consumirnos, con sofocarnos. Hermanos, esta es la realidad que no podemos soportar, pero también es la cruda y terrible realidad que dibujó San Juan sin arredredarse en el Apocalipsis. Las bestias del apóstol Juan surgen monstruos, superando las más oscuras imaginaciones de Hollywood, y abren sus fauces contra la presa más inocente y vulnerable, una mujer encinta, un niño. Desprecian la naturaleza y la gracia, la iglesia y el Estado. Pueden barrer del cielo un tercio de las estrellas. Son el poder en la sombra que mueve naciones e imperios. Se fortalecen con la inmoralidad de la gente a la que seducen. Se emborrachan con el vino de la fornicación, la avaricia y el abuso de poder de sus víctimas. Ante tal oposición, tenemos que escoger o presentar batalla o darse a la huida. Se trata de un instinto humano básico. Más aún, hermano que me escuchas, tras una superficial evaluación,
de lo que en apariencia son nuestras propias fuerzas y los recursos del enemigo, huir podría parecer la elección más razonable. Sin embargo, según los maestros espirituales, la huida no es una opción real. En su clásica obra El combate espiritual, Don Lorenzo Scupoli escribió: esta guerra es inevitable, y el que en ella no lucha, de todas maneras, se ve inexorablemente enredado en ella y sucumbe. Es que nos enfrentamos a enemigos tan obstinados y furiosos que de ellos no podemos esperar jamás ni tregua ni paz. Más aún, hermano que me escuchas, no podemos subir al cielo si huimos de la batalla. Dios nos ha destinado a nosotros los creyentes, que somos la iglesia, a ser la esposa fiel del Cordero. Pero no podemos gobernar si no derrotamos primero a las fuerzas que se nos oponen y a los poderes que pretenden hacerse con nuestro trono. Pero la pregunta es, ¿qué hemos de hacer? Deberíamos echar un vistazo a nuestro alrededor. Después de quitarnos el velo de la visión meramente humana, el apóstol San Juan revela las noticias más alentadoras para los creyentes que están batallando. 2/3 de los ángeles están de nuestra parte, luchando constantemente, incluso mientras dormimos. El arcángel San Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, es nuestro incansable e imbatible aliado. Todos los santos del cielo claman constantemente a Dios Todopoderoso a favor de nosotros los creyentes. Y lo más alentador de todo, al final ganamos. El apóstol San Juan ve la batalla desde la perspectiva de la eternidad y por eso puede revelar el final tan vívidamente como describe las bajas. Las batallas son tan atroces que los ríos bajan tintos de sangre y los cadáveres se amontonan pudriéndose en las calles. Pero los vencedores entran en una ciudad en la que los arroyos llevan agua viva y en la que nunca se pone el sol. Escucha de nuevo a este padre Scupoli que dice: ante el furor, el odio inextinguible y el gran número de las escuadras y los ejércitos enemigos, considera más bien que es infinitamente mayor la bondad de Dios y el amor con que te ama, y que son muchos más los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que combaten a favor nuestro. Podemos contar con ayuda del cielo. ¿Quién puede pedir mayores motivos de tranquilidad? ¿Quién? Pues a menudo lo hacemos. Muchos creyentes se quedan preocupados porque les parece que, de alguna manera, el Señor Jesús se retrasa en venir a socorrerlos. Esto parece especialmente verdad cuando contempla la degeneración de la sociedad. El mundo a veces parece estar en manos de las fuerzas del mal y, pese a las oraciones de los creyentes, el mal continúa e incluso prospera. Sin embargo, hermano que me escuchas, el Apocalipsis
muestra que son los santos y los ángeles los que dirigen la historia con sus oraciones. Más que a Washington, D.C., más que a las Naciones Unidas, más que a Wall Street o a cualquier lugar que puedas nombrar. El poder pertenece a los santos del Altísimo, reunidos en torno al trono del Cordero. Hermanos, la sangre de los mártires pide a Dios venganza a voz en grito. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 6. Él los venga o los vencerá. Los venga los venga. De Abel clamaba desde la tierra. Son las oraciones de los santos las que suscitan de inmediato la ira del Cordero contra los grandes hombres, contra los ricos y los poderosos. Pero el poder de los santos es de diverso orden de la idea de poder que tiene el mundo, y la ira del Cordero difiere abiertamente de la venganza humana. Eso puede parecer evidente por sí mismo, pero se merece una consideración más profunda por nuestra parte, porque muchos creyentes dicen creer en una clase de poder celestial que, en un análisis más atento, resulta ser un poder mundano, pero a gran escala. Fíjate por el momento en los judíos, contemporáneos del Señor Jesús, y en su mundana expectación del Mesías. Establecería el reino de Dios por medios militares y políticos, decían ellos. Conquistar Roma, subyugar a los gentiles y cosas así. Sabemos que tales esperanzas se desbarataron. En vez de avanzar con sus ejércitos contra Jerusalén, el Señor Jesús realizó una campaña de misericordia y amor que se manifestaba en compartir la mesa con recaudadores de impuestos y otros pecadores. Y todos nosotros los creyentes hemos aprendido la lección, ¿cierto? No parece que sea así, porque hoy muchos creyentes aguardan todavía la misma venganza mesiánica que los judíos del siglo I. Aunque Cristo vino pacíficamente la primera vez, dicen, volverá con santa venganza al final, aplastando a sus enemigos con fuerza todopoderosa. Pero, ¿qué pasaría si la segunda venida del Señor Jesús resultase ser muy parecida a la primera? ¿Qué pasaría? ¿Se quedarían decepcionados muchos creyentes? Quizás. Pero no creo que tengamos por qué. Pues, aun cuando el Apocalipsis narra un amplio elenco de hambres, de plagas y pestilencias, el capítulo 6 describe el juicio de Dios contra los fuertes y poderosos, como la ira del Cordero. ¿Por qué usa el apóstol San Juan aquí la imagen del Cordero? ¿Por qué? ¿Qué tipo de terror puede inspirar en realidad un Cordero? ¿Por qué no habla de la ira del león de Judá? De igual manera, ¿por qué después de la primera venida de Cristo, su victoria se lleva a cabo por los que no amaron su vida incluso hasta la muerte? ¿O por qué los bandos en liza parten con fuerzas tan desiguales? Dos dragones
una bestia terrestre, atacan a una mujer encinta en el momento en que da a luz al Mesías niño. Cierto, está el arcángel San Gabriel, pero lo más que puede hacer es echar al dragón fuera del cielo. De forma que ahora el diablo está libre para perseguir a la mujer hasta el desierto y luego hacer la guerra contra el resto de su descendencia. En resumen, hermano que me escuchas, tenemos la suerte en contra. Vamos en mal camino. Entonces, ¿qué decir de la última cena o de la última escena del capítulo 19? En la que Cristo tiene que vengar la sangre de sus siervos. En ella vemos a alguien llamado fiel y veraz, cabalgando sobre un caballo blanco, acompañado de los ejércitos celestiales, vestidos de lino blanco. ¿No tienen otra armadura mejor? Luchando nada más que con una espada que sale de su boca. ¿Por qué no la lleva en la mano derecha? ¿Por qué no la está blandiendo? Hablando claro, se trata de la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que Él está predicando. Y no un arma militar de destrucción masiva. Coge a la bestia y al falso profeta y los arroja vivos al azufre y al fuego. Date cuenta de que no los mata antes. No los hace trizas ni se regodea sobre sus cadáveres. A continuación, el destino del mal es descrito en los 2 capítulos siguientes. Sencillamente, en términos de ser excluidos de la Nueva Jerusalén. ¿Qué tipo de victoria es esta? ¿Por qué el Señor Jesús es todavía un cordero? Hasta el mismo final. ¿Y por qué una cena de bodas más que una fiesta de celebración de la victoria? Me temo que las expectativas de muchos creyentes acerca de la segunda venida de Cristo pueden estar necesitadas de una corrección. De otra manera, podemos encontrarnos luchando contra el desaliento, nos dice el doctor Scott Hahn, como le sucedió a muchos judíos contemporáneos del Señor Jesús en el siglo I. Quizá tenemos que repensar la imagen corriente de Dios reprimiendo su ira. Espera un poco. Verás qué terrible y vengador pudo ser en realidad. Por una visión más atenta a la luz de su perfecta paternidad. Esto no destruye la ira divina. Simplemente la sitúa en el retrato global de Dios que el Señor Jesús describe. Como señalé antes, dice el doctor Scott Hahn, ver el juicio de Dios en términos de paternidad divina no rebaja el nivel de justicia, ni debilita la severidad del juicio. De ordinario, los padres exigen más de sus hijos e hijas que los jueces de los reos. Entonces, ¿cuál sería o cuál debería ser nuestra imagen de la segunda venida del Señor Jesús? A mi modo de ver, es eucarística y tiene lugar de forma parecida a cómo la Santa Misa trae el cielo a la tierra.
Al igual que el sacerdote en la tierra está sobre el pan y el vino. Y dice, esto es mi cuerpo, transformando de esa manera los elementos. Así también Cristo, sumo sacerdote, está sobre el cosmos y pronuncia las mismas palabras. Hermanos, estamos en la tierra como los elementos están en el altar. Estamos aquí para ser transformados, para morir a nosotros mismos, vivir para los otros y amar como lo hace Dios. Eso es lo que sucede en el altar de la tierra, tal como sucede en los altares de nuestras iglesias católicas. Como descendió fuego del cielo para consumir los sacrificios que estaban en el altar de Salomón, así también descendió fuego para consumir a los discípulos en la primera Pentecostés. Hermanos, el fuego es único y es el mismo. Es el Espíritu Santo que nos hace capaces de ser ofrecidos como sacrificios vivos sobre el altar de la tierra. Eso es lo que da sentido a la segunda parte del Apocalipsis. Da sentido también a los accesos de nuestra vida corriente, a la luz del fuego divino. Vemos los noticieros no como consignas inconexas y sin sentido, sino como una historia cuyo final ya conocemos. Todo en esta historia, en una historia del mundo y en nuestra historia personal, coopera para el bien de los que aman a Dios. Pero vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Hermanos, este pasaje en Romanos es como una grandiosa síntesis del plan de salvación concebido por Dios. A pesar de todos los obstáculos, la salvación está asegurada por la inmutabilidad del amor de Dios y de Cristo hacia los creyentes. El apóstol San Pablo dice: sabemos que todas las cosas concurren para el bien. Aquí el apóstol Pablo aduce un principio teológico generalmente aceptado, pero radicalmente transformado a la luz de la revelación de Dios en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento hay una historia de José y sus hermanos. José es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo. Pero la providencia de Yahvé ayudó a José. El faraón tuvo entonces sueños. José se los interpreta y viene a ser el segundo en poder después del faraón. Hubo una gran sequía por toda la región y la familia de José emigra a Egipto buscando comida. Sus hermanos no reconocen a José, pero él decide ayudarlos y les revela quién es él. Y les dice: aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Y lo dice en Génesis capítulo 50. Hermanos, esto está totalmente en concordancia con lo que el apóstol San Pablo dice en Romanos. Hermanos, si todas las cosas concurren para el bien, es porque todas ellas están ordenadas y dirigidas
por el Creador. Él, en su providencia infinita, dispone todas las cosas de tal manera que concurren a la realización de sus designios de salvación. La fórmula todas las cosas es amplia y puede abarcarlo todo. Sin embargo, hay también que entenderla de los sufrimientos, de las pruebas y de las adversidades, incluyendo la misma muerte. Dios utiliza todas estas realidades como medios para realizar su designio salvífico. Y la palabra del bien que está en las Escrituras es la salvación definitiva. Pero incluye también los medios que conducen a ese fin. La expresión los que aman a Dios es una paráfrasis para designar a los creyentes, para designar a los santos, a los que han recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo. Como el apóstol San Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y lo dice en Romanos capítulo 5. También los que se dirigen filialmente a Dios, llamándolo Padre. El amor del hombre a Dios es la respuesta acumulada al amor de Dios por el hombre. Y no solamente la respuesta acumulada, la respuesta adecuada al amor de Dios por el hombre. ¿Y cómo debe ser nuestro amor a Dios? ¿Cómo? Vayamos a las Escrituras. Escucha, Israel. Yahvé vuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a tu Dios, Yahvé, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 6. Y el Señor Yahvé corresponde a ese amor diciendo, y tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 5. Pero la prueba de que Dios nos ama es que nosotros, siendo pecadores, ya nos amaba. Y cuando el apóstol Pablo dice, los que, según su designio, son llamados. Hermanos, esta es una preposición que sirve para dar razón de la anterior y precisarla. ¿Por qué aman a Dios? En definitiva, porque Dios los ha amado primero. Y en su designio de amor, Él los ha llamado a la salvación a todos nosotros los creyentes. Para el apóstol Pablo, uno que es llamado es aquel que ha recibido el llamamiento divino y la ha aceptado. Eso lo vemos en el apóstol Pablo cuando dice, Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, entre los cuales se cuentan también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y lo dice en Romanos capítulo 1. Hermanos, la palabra el designio es la decisión graciosa o mejor, el decreto existente desde siempre en Dios de salvar al creyente y que comprende a la vez el término final que es
la glorificación, como también los medios que a ella conducen. Particularmente el llamamiento eficaz a la fe, como cuando el apóstol Pablo dice: a Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad. Y lo dice en Efesios capítulo 1. Hermanos, el llamamiento o vocación es el principio de la realización en el tiempo del plan existente desde siempre en la mente divina del Salvador para salvar al hombre. En esta forma, los que aman a Dios pueden mirar el porvenir con confianza, ya que la sabiduría y el poder divinos están presentes en todas las cosas, para que concurran al bien de aquellos a quienes Él ha llamado. La certidumbre del verbo sabemos y la seguridad de que todo coopera para el bien de los que aman a Dios van a ser justificados. El apóstol Pablo anunciará una concretación de 5 actos divinos. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con una oración. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce conmovedora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi
Señor.